Erev Shabbat Kodesh, Perashat Bo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro horario que tiende a ser habitual en el mediodía para Israel de este víspera de Shabbat. En Perashat Bo, el shiur de hoy lo vamos a dedicar a la bendita memoria de quien fuera mi suegro, Hami Mori Berabim, Don Itzhak Borodinsky, Ben Chaim Befeige, Nishmato Zerulah Bitzora Haim, que su alma quede ligada a los lazos de la vida eterna. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida física, 17 años. En el recorrido del tiempo, que Mispar Tov, así como suma la palabra Tov, que quiere decir bueno. Y si tuviera que calificar a mi suegro, no tendría que calificarlo con nada más que con la misma calificación que Kadosh Baruj Hu, salvando las distancias, calificó su creación, Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno. Porque tal vez el peor enemigo de lo bueno es ser muy bueno o ser mejor, pero poder alcanzar el nivel de simpleza de lo que es ser bueno y quedarse en esa dimensión a lo largo de la vida, una vida lamentablemente trunca por la enfermedad, que obviamente ocupa el escenario de la vida del ser humano. Pero trabajé junto con él, aprendí mucho de él, vivimos muchas vivencias junto con él, mi suegra, por supuesto, en paz descanse también, pero que de una u otra manera eso representa hoy este yogur que seguramente él que aprendió a comprender lo que es el retornar el arrepentimiento de su hija, mi esposa, y de nosotros, de mi persona, de mis hijos, y de cómo se fueron adecuando, cómo se fueron adaptando de una manera realmente increíble. En su bendita memoria, Itzhak Borodinsky Ben Haim, Nishmato Tzedavitzel Haim. Estamos hablando de este capítulo maravilloso, estos capítulos maravillosos, de lo que es el Da'at Torah. Hablábamos la semana pasada cuál era la conducción, cuál era la guía que el Rambam hacía para el Kiyum de las mitzvot. Y entonces hablábamos fundamentalmente de conceptos realmente graves, de conceptos realmente fuertes, graves en el sentido de su peso. Y entonces comenzamos hoy diciendo, todavía no ha quedado claro en la palabra del Rambam cuál es el concepto de Torfin la mudar me Hashem et mitzvot al panav. Aquella persona que se ha distanciado del Todopoderoso, Torfin et mitzvot. ¿Qué quiere decir Torfin et mitzvot? La palabra Toref, la palabra Taref, significa una suerte de invalidación dramática, diría yo, de su cumplimiento de mitzvot. Mientras que de aquella persona que es mutbak, de aquella persona que es sensible, unida al Todopoderoso, las mitzvot que hace, en el tenor que las haga y cómo las haga, sin importar la cantidad, son recibidas con quietud y con alegría. Y entonces dice, ¿cómo es posible que de repente una persona que se llama Mufdal? Mufdal es el concepto no de distinguido ni diferenciado. Leivadel significa también separarse, alejarse de. Entonces, de una u otra manera, también explica todo esto Rabbeinu Yonah. Voy a sacar un poco de la luz que tengo de costado para que ustedes no tengan tanto reflejo. A mí no me molesta un minutito.
Entonces, frente a todo lo que representa este concepto de el mudal y el mudbak, quiere decir aquella persona que está mudal, que ha elegido distanciarse de su creador, separarse de él, y va de él también de su comunidad, de su vida comunitaria, y frente a aquel que es mudbak. Y lo explica esto Rabbeinu Yonah Gerundi, a quien supimos estudiar en su comentarios a las Mishnayot de Pirkei Avot, pero en este caso es en su Perush, es la explicación que hizo a la Mishnah de Masejet Yomá. Al final, si no me equivoco, de Masejet Yomá. Haomer Ejetav Yom Kippurim Mechaper, dice Rabbeinu Yonah, citando a la Gemara de Yomá, al Talmud Babli de Masejet Yomá, el día que habla de Yomá, perdón, es Yomá, es Hayom, es el día de Yom Kippurim. Aquella persona que sostiene y que dice, voy a pecar, voy a hacer transgresiones, pero Yom Kippurim me va a perdonar, Ein Yom Kippurim Mechaper. El Yom Kippurim no le habrá de alcanzar, no le habrá de acceder a la capará, que Moamaram, como dijeron nuestros sabios, Emas Pikim Beyadul Azot Teshuvah. Esa persona entonces no habrá de lograr para su pensamiento ni su beneficio el alcanzar la Teshuvah. Y por lo tanto, dice Rabbeinu Yonah, el Todopoderoso no lo habrá de ayudar cuando haga el ayuno de Kippur, lo que sería apropiado para que esa persona fuese perdonada y absuelta y alcanzar la expiación de todas sus transgresiones en aquel día. Este es el sentido, dice, claro, lo que ha planteado Rabbeinu Yonah a partir de lo que sostienen los Jajamim es cuando nosotros nos creamos un círculo vicioso, no virtuoso. Porque la persona dice, Getabe Ayú, Getabe Ayú, Getabe Ayú. Dice, bueno, no hay problema, yo voy a transgredir y Yom Kippurim me va a perdonar. Yo sé que Dios es bueno y me va a perdonar. Lo mismo pasaba, quiero que sepan, estudiábamos el otro día con una de mis nietas, al profeta Irmiau, eventualmente cuando la gente era gente que había perdido toda condición de solidaridad, de honestidad, de nobleza. ¿Y por qué decían? Por supuesto que no le importaba absolutamente nada. Pero ellos todo el tiempo decían, Eijal Hashem, Eijal Hashem, Eijal Hashem. Eijal Hashem significa el Bet HaMikdash. Entonces Yirmiyahu los denuncia diciendo, basta ya. ¿Ustedes qué piensan? Que hagan lo que hagan con tanta deshonestidad, con tanta criminalidad, tanta sangre en vuestras manos. Ustedes van a ir al Bet HaMikdash y eso lo va a resolver. Ya el profeta Yeshaya, en su primer capítulo, dice, Akadosh Baruj Hu dice a través del profeta, vuestras festividades y vuestros Shabbatot, mi alma no desea, odia. Mi bikesh mikem, remos hatzerai. ¿Quién os pidió a vosotros pisotear mis atrios, mis lugares sagrados en el Bet HaMikdash? Bueno, es muy difícil encontrar una realidad tan dramática, tan dura. Y aquí se produce ese círculo vicioso, en el cual la persona dice, Dios me va a perdonar. Y si a pesar de que esté haciendo el ayuno, dice lo que debería hacer para que a través de ese ayuno, que representa el ayuno, solamente la condición física, quiere decir, a ver cómo puede superar el ayuno. No, el tzom tiene que ver con una condición fundamental que está asociado al concepto de la teshuvah. Tzom, kol y mamón. Son los tres aspectos que habla el Gemara cuando habla del ayuno. No está hablando solamente del ayuno físico, porque hay personas
que sufren alguna enfermedad crónica, lo haremos, y que en última instancia no pueden ayudar. Entonces, ¿qué? ¿No van a tener nunca perdón de Dios? Claro que lo van a tener. Porque el tzom se traduce también en la teshuvah. El kol, la voz, significa la tefilá, la plegaria. Mamón, que tiene que ver con el recurso económico, se traduce en la tzedaká. Entonces, como canta la tradición ashkenazí, un piut, un poema maravilloso, que es único en la liturgia, Utshuvá, Utfilá, Utzedaká, Ma'avirim, Etoa, Gezerá. Y la Teshuvá, y la Tefilá, y la Tzedaká habrán de trocar lo negativo del decreto de Dios. Por lo tanto, 1 más 1 más 1. Pero por lo menos empecemos a través de la Teshuvá, que representa el escenario fundacional de lo que la persona se reconoce a sí mismo y entonces concibe de que él tiene que salir de ese círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso. Y ese a veces son nuestros enganches, como se llaman, enganches patológicos, enganches enfermizos, diríamos, que no hacen más que llevarnos a perdernos en un laberinto, en una intrincada trama que nosotros mismos hemos confeccionado, que nadie más. Esto es, dice Rab Wolbe, lo que dice la Gemara, Torfim Otan al Panav, que las mitzvot que la persona hace se transforman en taref, perdonando la expresión. Torfim quiere decir pierden su sentido verdadero, su objetivo noble, sensato, sensible. Para poder hacer lo que se debe hacer, nosotros necesitamos, dice el Rab Wolbe Zatzal, la ayuda de Hashem. La persona que no es indicada para ello, él lo siata dishmaya. Esa persona no habrá de alcanzar. Entonces, ese fenómeno que se llama, decimos todos los días, a cada hora, Be'ezrat Hashem, con favor de Dios, con ayuda de Dios, siata dishmaya, es lo mismo, con ayuda del cielo. Umibeila, dice, y entonces, si no va a tener esa ayuda celestial, lo yetzea maaseh ketikuno. Ninguna de las acciones que haga, llamemos mitzvot, ninguna saldrá como debe. Y esto es realmente difícil, ¿no? Que uno se proponga hacer mitzvot y todo le salga mal. Esto no es la canción de la farolera tropezó y todas las cuentas le daban mal. Acá no hay un problema de una canción infantil. Esto es una actitud en la vida. No estamos hablando aquí que cumplir mitzvot es un acto religioso. No. Pablo está diciendo, Moray Barabotay, encaminémonos a hacer cosas como se deben. Y cuando hablamos de hacer cosas como se deben, podemos incluir todas las 613 mitzvot, más las 7 mitzvot de Rabanán. Pero podemos incluir el día a día. Mi vínculo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con mi familia, con el extraño que no conozco, con el miembro de mi comunidad que necesita de mi ayuda. Entonces, tomemos en cuenta eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Etzem Maaseh, el hecho esencialmente, como es tal, tiene el Todopoderoso que recibirlo, Él, allí arriba, Benachat u Besimcha. Benachat, con quietud, con tranquilidad, con armonía, u Besimcha, con regocijo. ¿Para qué? Para que todo eso que yo soy Mudvak, no me uno solamente a Él, sino que pongo toda la intención personal en lo que hago, para que la cosa pueda salir hacia su acto exterior. Y eso representa, y esto representa, si uno quiere entender lo que es cuando decimos Bezrat Hashem,
la ayuda de Hashem en la acción de la mitzvah en sí misma. De lo que fi shemevinim bepashtut, pero no como a veces solemos entender en forma tan simplista, que la persona tal vez hace. Ve Yom Kippurim, ¿no es cierto? La persona, perdón, hace Yom Kippurim, que uno come la seudá previa, la seudá mafseke, la comida previa al ayuno, va al Betacneset, se pone tu talito, la señora también llega para con Nidre, reza con Kavaná, la noche, la mañana, el Musaf, la tarde, la Neilá, se cuida, pero dice, hace todo como debe. Ella, dice Revolve, Shebechol Zot, y no me japerlo. Dice, y así todo, la realidad esa no le concede a la persona el perdón. ¿Por qué? Dice lo itajen, porque eso no es posible. Y mamá se yetze bishlemut. Entonces, si la acción ha salido de mí en forma íntegra, completa, armónica, mi meila u mesaque tause. Entonces, seguramente esa acción ameritará a quien la haga. Y esto, obviamente, es un punto complejo, difícil, porque, claro, yo pienso que Yom Kippurim, como ustedes imaginan, como todos sabemos, es un Pinhas Peli, un filósofo judío fallecido, alaba Shalom, un seudónimo, por supuesto, de su nombre. Él solía sostener que Yom Kippurim era el día nacional del pueblo judío. Y está muy bien, yo creo exactamente lo mismo, porque en última instancia, Yom Kippurim, para salvadas excepciones, es un día en el cual todo el mundo, de uno u otro motivo, aquel que está hiper alejado, y no solamente el cantor de jazz, o aquel que está hiper cercano, encuentran en él esa isla, ese oasis, en donde poder refrescarse de todos los acontecimientos del año, poder sentir que Akadosh Baruj Hu arroja sobre nosotros aguas puras y, por cierto, nos purifica. Nos dice la Sagrada Torah. Porque en este día os habrá de perdonar, de expiar vuestras transgresiones a todos vosotros. Pero después el pasuk no termina allí. El pasuk dice, Letaher etchem mikol chatotechem, para purificarlos a vosotros de todos vuestros pecados. Quiere decir que hay capara, hay perdón, pero hay tahará, hay purificación. ¿Y cómo termina el pasuk? Lifre Hashem titaharu. Delante de Hashem os habréis de purificar. Rav Soloveitchik decía, mira, la mala acción puede quedar encubierta, puede dejarse pasar. Akadosh Baruj Hu es tan bondadoso que puede dejar que las cosas que has hecho mal y tú venís y pedís Selah lanu, Mehal lanu, Kaper lanu, pedimos Mejilá, Selijá, Kapará, 5 tefilot al día, Selijot, 26 Selijot, vaya a Hashem al Paná, recordar ese escenario maravilloso de cuando Moshe Rabbeinu logró alcanzar el perdón para Am Israel. Todo es posible. Kadosh Baruj Hu, Baruch Hashem, Shomea Tefilá. Escucha la tefilá. Esa perspectiva que Kadosh Baruj Hu dice, Abor, pero te queda una tarea. La tarea es, Ifnei Hashem Titaharu, delante de Hashem tienes que purificarte. ¿Por qué? Rav Soloveitchik, Zecher Tzadik Libraja, que creo que tiene que ingresar en este escenario, pido disculpas por incorporarlo yo. Rav Soloveitchik decía, mira,
cualquier cosa que has hecho mal, desde ya está mal, pero eso también genera una mancha, una mácula, porque tú, después de lo que hiciste mal, ya no eres el mismo. Tú podés pensar que sos el mismo, pero no sos el mismo. Algo ha cambiado dentro tuyo. Esa mancha hay que limpiarla. Por eso dice la Sagrada Torá, en forma maravillosa, para purificarlos, para limpiarlos a ustedes de todos vuestros pecados. Delante de Hashem os habréis de purificar. El objetivo último, final, es que alcancemos esa tahará. La tahará, la pureza, se dan cuenta que no es la pureza del cuerpo. Una pureza interior, poder quitar esas manchas que han alterado mi personalidad, que me han hecho otra persona, que me transforman en alguien que yo mismo no me reconozco. Que cuando tomo conciencia digo, yo no quiero ser más así. Esa es la teshuva verdadera. No ponerme de blanco y de negro, cambiar mis ropas, cambiar mi kipá, cambiar mi forma de hablar. No, 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 no. Perdón que lo digo yo, pero eso no es la teshuva. La teshuva no es un cambio de hábito. La teshuva es algo sagrado que Kadosh Baruj Hu le da a la persona para que la persona pueda utilizarla como un recurso de vida a lo largo de toda su vida. Porque todos los días estamos cambiando. Porque todos los días debemos cambiar. Porque todos los días traen su amanecer y su atardecer y ningún día es el mismo. Ningún día de la vida. Por eso hablábamos de la persona que de repente sus mitzvot nitrafot, quiere decir se le hacen taref. Taref quiere decir lo contrario de taor. Se impurifican en ese caso. O las otras en las cuales son aceptadas. Cuando la persona está mutvak, unido a su creador, con todo su ser. Y entonces son recibidas benajat o besemjat. Son dos palabras que a mí me han causado una profunda impresión. Najat y simjat. Dice Rabolve, Makor Lebiur Ze, la fuente para esta explicación, nace de aquello que fue dicho en Masejet Sukkah, en el tratado talmúdico de Sukkah, en la página 28b. Dice la Gemara, Yardu Geshamim me eimatai, mutar lifanot. Dice, si cayeron lluvias en el tiempo de Sukkot, ¿no es cierto? Estábamos comiendo el azúcar. Y de repente empieza a llover. La pregunta que hace la Gemara es, ¿desde cuándo, a partir de qué momento, podemos eventualmente lefanot? Quiere decir, dejar la azúcar. Entonces dice la Gemara, Mishetisrach amakfa mishelo. Dice, desde el momento que empiece a dar mal olor, cuando algo me esté dando la sensación de un olor que hace que la mitzvah ya no sea beneficiosa. Mashal Emad Abar Dumeh. Y dice la Gemara, ¿a qué se asemeja este concepto? A un esclavo que vino a servirle la copa a su maestro. Beshafachlo Kitón al Panam. Y le derramó la copa sobre su rostro. Así lo explica el Rambam en su comentario. Y también en su comentario a la Mishnah dice el Rambam, Remez, y Hashem y no me cabe más allá en razón. Más fuerte todavía. Dice, si este momento me tengo que ir, porque se asemeja al esclavo que le vino a servir bebida a su amo y le tiró todo eso sobre su delantal y sobre su rostro. Las aguas, ¿no?, que caen. Entonces dice Rambam, y el hecho de que caigan lluvias al comienzo de Sukkot
escuchen esto, es una insinuación de que Hashem no acepta sus acciones con buena voluntad. Esto lo estudiamos también. Ustedes se dan cuenta que el mundo del estudio es un mundo maravilloso. En la Gemara de Berajot, en la página 34, dice algo muy sugestivo e interesante. Amitpalel beta'a siman ra lo. Dice, aquella persona que está rezando y se confunde, se equivoca, no es una buena señal para él. Dice, y esto es lo que dijo Rabbi Yoshua ben Hanania, Im segurat tefilati befi, yodea ani sheu mekubal. Cuando le pedían a este sabio que haga tefilá por una persona, entonces esta persona, él sentía que esa persona habría de vivir o no. Lo aleno, Im la tefilá estaba shegurá befi. Shegurá quiere decir, es una tefilá que sale, fluye de su boca sin impedimento alguno. Y eso es shegurá. Entonces yo sé que mi tefilá, cuando puede fluir de mí, y la digo sin interrupción alguna, y sin no olvidarme, recuerden que en esta época, estamos hablando que la tefilá era oral, en la época de la Mishnah. Después, por supuesto, en la época de los Geonim de Babel, 8 siglos después, 800, 900 años después, se hizo el primer sidur, el primer ritual de oraciones. Pero no teníamos ritual de oraciones. Posiblemente, como le explicaba a uno de mis nietos mayores, los Rabarim tenían anotaciones en sus bolsillos, entonces para recordarse podían leer por aquí, las primeras lecturas esenciales. Por lo tanto, dice, de aquí podemos entender, dice Rambolve, que Kabbalat Tefilá, que el hecho de que nuestra tefilá sea recetada, aceptada, es casi similar al tema que hemos hablado de Mekablim Mitzvot Me'adam, de cómo son recibidas las mitzvot que hacemos nosotros. Rak que van a tefilá con el Rashon, solo que, como la tefilá contiene pedidos personales, mi meila dice desde ya, Klula Bekabarat Tefilá Sheite, como tiene pedidos a Dios, entonces parecería ser que forma parte de la tefilá, que la misma será correspondida. Pero, obviamente, de lo que el Rambam dice o divide en su lenguaje, dice Naaná, Ubasemer Mekablim, dice Rambam, por un lado va a ser contestado y por otro lado va a ser recibido. La tefilá de las mitzvot, entiende, dice Rambam, una cosa es escuchada, una cosa tiene respuesta, la otra es recibida. Son dos temas completamente diferentes. Y es muy posible que la tefilá, que Masé Mitzvah de Kubal, quiere decir que Hashem, la tefilá que hemos hecho como parte de la acción de una mitzvah, pues una mitzvah rezarle a Dios, será recibida. Pero dramáticamente, pero el pedido que incluye la tefilá no será recibido. Y entonces dice, así es como podemos ver Mitfilat Shlomo al Israel, de la tefilá que hizo, impactante, una tefilá impresionante, creo que la más extensa de toda la época del primer Bet HaMikdash, la que reza Shlomo Amelech en la inauguración del Bet HaMikdash de Yerushalayim. Lo pueden encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Maravillosa, maravillosa. Y en esa tefilá, Shlomo habla sobre Israel, dice, Benatatá leish kechol deracham. Y le habrás de conceder a cada persona de acuerdo a sus caminos. Vaya, qué importante, qué inteligente. Sabíamos que Shlomo era un hombre muy inteligente. Y entonces,
Si tiene Dios que dar a cada uno de sus caminos es si lo merece o no. Hay un Rashi que explica también eso. Y lo que dice, Umi Goy Gadol Asher Lo Elohim Kerubim Elav, que Hashem lo que es mejor corriendo Elav. Y cuando Moshe Rabbeinu alienta al pueblo judío a que entienda cuál es su lugar y cuál es la diferencia y quién es y qué estatus posee en este mundo, cuando le habla a esos hijos que habrían de entrar a la tierra de Israel a heredar una promesa, cuando la generación del desierto, sus padres habían muerto, Moshe les dice a ellos, ¿y quién es un pueblo tan grande que tiene un Dios tan cercano a él como Hashem, nuestro Dios, en cuanto lo debemos de invocar a él? Está tan cercano que aparentemente Moshe Rabbeinu les dice, mira, tú lo invocas y Hashem te escucha. Y esa es una condición que no todo el mundo posee. Quiere decir, explica el Rebbe, Mashma, todo esto, dejó de filoseno establó. Aparentemente que, bueno, digas lo que digas y hagas lo que hagas, ustedes filot siempre son aceptados. Y el Ibn Ezra, el Pía Abraham Ibn Ezra, una luminaria medieval de España, hombre muy sufrido, vuelvo a repetir, un ejemplo de vida, matemático, astrónomo, médico, sabio de la Torah, impactante. Rabbi Abraham Ibn Ezra, que conforma el arco de los comentaristas medievales, Rabbi Abraham dice, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Tengo que esforzarme o no me tengo que esforzar? Eventualmente, si siempre Kadosh Baruj Hu escucha mis tefilot, entonces, mira, Kadosh Baruj Hu está siempre cercano a mí. Dice el Ibn Ezra, שיעננו תמיד בכל אשר יבקש ממנו בחוכמה. El Ibn Ezra dice, sí, le va a responder a él siempre en todo cuanto él le solicite a Dios, Bejochma. En lo que representa, por favor, concédeme sabiduría, comprensión, paciencia, todo lo que ustedes quieran. Bejol tefilá ruchniut mitkabel, porque toda tefilá que pedimos por nuestra fase espiritual, emocional, siempre es recibida. וכמובן שאדם שואל מחוכמה ואינו שואל דברים שהם למעלה מכלי נפשו. Y dice, y por supuesto, dice, porque la persona siempre pide desde el lugar ese, de lo mental, de la sabiduría, ואינו שואל דברים שהם למעלה מכלי נפשו. Y nunca pide por cosas superiores, que están más allá de ese recipiente, de su alma emotiva. Entonces, obviamente, por lo tanto, dice, Harambam escribe de Tzoek Benená, de aquella persona que clama, grita, como el pueblo judío en Egipto, y es correspondido, quiere decir que no solamente será aceptada su plegaria como una acción de mitzvah, sino también el pedido que esa plegaria ha incluido, entonces será correspondido. Y así es de lo que dijo Rabbi Hanania, וכשתפילתו שוגרה בפיו, הבין שנאמר. Y cuando Rabbi Hanania podía sacar de su boca una tefilá que fluía sin interrupciones y que no tenía dilación alguna, él entendía que esa plegaria en las altas esferas celestiales había sido correspondida. El momento tal termina Rabbi diciéndonos este aspecto para mí tan central. Dice Rab, Arei de Hol a Kabbalah veha Heanut Atfila, todo lo que es el mundo de que sean recibidas nuestras tefilot, tekubal tefilatenu. Eso es un aspecto, que la tefilá sea recibida, pero también que sea correspondida, teanu beteateru minashamay, como decimos en el Kadish, titkabal, Kadish que decimos que nuestras plegarias, titkabal selotehon, que sean
recibidas nuestras plegarias, la recepción eventualmente de la tefilá depende bishlemut maase atefilá, en la completitud, en la integralidad de la obra, de la acción de la tefilá. Bemaase a mitzvah, tanto en la confección de la mitzvah, ubemaase atefilá, bishlemut, y en la confección de la tefilá, con integridad, temunot kvar kol hatzlachot. Allí están insertas todas las bondades, los éxitos, la brajá, ve'en lemala mehem. Y no hay nada por encima de ello. Vaya, flor de desafío, yo diría, ¿no? Porque bueno, uno se llega con tanta inocencia, ingenuidad a la tefilá, que uno parecería ser que pone en el mismo lugar que mi tefilá sea aceptada y que sea correspondida. Pero hay un mundo en el medio de todo ello. De todo este ensayo, dice Rav Wolbe, sobre el tema de las mitzvot, nosotros habremos de aprender un tema práctico. Hasta aquí dijimos que las mitzvot son en sí mismas un mundo, un universo completo, a partir del cual se podrá revelar la luz de la Torah. Así se dijo hace 2 clases atrás. Me'ata. A partir de ahora, dice Rav Wolbe, Nojach la edad, somos conscientes que las mitzvot en sí mismas, las mitzvot son luminarias, orothem. Asher hakeli shelahem, esa luz necesita un recipiente, como cuando enciendo una luz, una vela con aceite, necesito un recipiente que contenga el aceite, ¿verdad? Las mismas velas de parafina que encendemos para Shabbat vienen dentro de un recipiente de metal pequeño. Dice entonces, el kelí de esas velas es nada más y nada menos que la fusión, la unión con la Shejinah, la unión con el mismísimo Creador. De Majelia Jotano. Y por eso que esto nos lleva a un concepto de casi obligatorio, prepararnos para cada mitzvah antes de hacerla. Porque si en el momento que estamos por hacerla no estamos verdaderamente unidos a la presencia divina, a causa, bueno, como decimos, abonotenu a Rabbi, no que somos culpógenos o que nos sentimos siempre con culpa, no, sabemos que nuestra condición humana nos lleva a actitudes pecaminosas permanentes y por esas actitudes la Shejinah está lejos. Por lo menos no nos acerquemos a Dios a partir de lo que es la rekanó de Asiata Mitzvot, la vacuidad de la confección del Mitzvot. Tenemos que tratar de llenar ese espacio y llenarlo desde todo, mucho más, desde el punto de vista de la acción definida y definitiva del ser humano. Termina nuestro segundo capítulo y comienza nuestro tercer capítulo del Da'at Torah. Kol mitzvah, toda mitzvah, dice Rav Wolbe, es un plano de elevación, así como el ingreso dentro de un mundo de santidad, kedusha. Y no solamente mi segel, mi actitud mental, mi razón, mi racionalidad debe elevarse, no solamente mi condición mental, sino todo yo me tengo que elevar. En todas mis potencias, en todas mis fuerzas emocionales y corporales. Cuando nosotros
intentamos acercarnos hacia la Torá y las mitzvot, de manera tal que ellas no queden como elementos exógenos a nosotros, como elementos externos a nosotros, debemos acercar precisamente el cuerpo y todas sus potencias, todas sus fuerzas. Porque el cuerpo, lo corporal, es lo opuesto en sí mismo de la espiritualidad y de la santidad. Y es el cuerpo aquel que se opone, o el oponente principal, a la elevación del ser humano. Pero, ¿cómo habremos de negar o de ocultarnos de nuestro cuerpo y dejarlo lejos de la Torá? Posible, dice el Rab. Por lo tanto, dice él, la preparación para Torá y mitzvot no es tan solo concentrarme sobre una acción que nosotros vamos a hacer, un maaseh, sino también debemos conciliar con nuestro cuerpo. Eso se llama pius aguf. Y dice Rab, entre paréntesis, y cuando hablamos desde ahora sobre el cuerpo, la intención, ¿saben qué es? El regesh, los sentimientos, las emociones, las midot, quiere decir todo lo que representa mis cualidades, atributos o defectos, y de todas las cualidades profundas sobre cualquiera de ellas, puede salir o puede surgir algún impedimento para servir a Dios. Vaya, repito, este pius aguf no tiene que ver con mi pierna o mi pecho o mi brazo o mi mano. No. Pius aguf, esto de la conciliación con mi cuerpo, dice él, quiero ponerte en claro que esto de poder llevar a esa conformación de ese cuerpo reconciliado, estoy hablando de lo que es los sentimientos, las emociones, las midot, todo lo que representa los atributos y las cualidades y todas aquellas condiciones, cualidades, atributos también profundos, a partir de los cuales estamos seguramente a la espera de que surja algún impedimento en el servicio de Hashem. Este tema de la preparación está explicado en las derashot, en las homilías de Rabbenu Nisim, uno de los principales comentaristas de la Gemara, cuando hablaba sobre los matahamim, sobre las delicias que pidió Yitzhak de Esav para que Yitzhak lo pudiese bendecir. ¿Se acuerdan? Que Yitzhak le dijo a su hijo Esav que él había envejecido y que ya no sabría cuál sería el día de su muerte. Y entonces fue y dijo, cásame uno de los animales que la carne yo prefiero y prepárame para mí mata'amim, quiere decir exquisiteces, ba'aburte barejejanamshi, para que mi alma te bendiga. Veim ki bidvarab amurim al itkonenut lenebuah. Eventualmente, dice Rabolve, eso significaba de que el pedido de Isaac de comer era una suerte de prepararse para la profecía. También, en ese principio, se produce también la preparación para las mitzvot. Entonces, nos dice Haran, Rabbeinu Nisim, Aval, Mashe Ahasheveu Bohu, pero lo que yo considero sobre esto es que cuando lo espiritual no proviene del Dios al profeta por sí misma, por sí mismo, y entonces deberá el profeta volver en pos
de la profecía no será alcanzada sino cuando pueda someter toda su naturaleza total para que se pueda unir ese alma emocional y pueda, y tasik anhelamahu, y que pueda alcanzar ese alma, esos aspectos que están ocultos, excluidos de Ateva. Y la naturaleza en sí, dice Rabbeinu Nissim, se va a negar a esto. Es decir, Rabbeinu Nissim dice, bueno, mira, si no viene por parte de Hashem la inspiración profética, yo no puedo provocar que eso ocurra. Porque seguramente hay otras fuerzas antagónicas que se oponen, como la naturaleza del hombre en sí. Y en el momento que el hombre confronta con su naturaleza, es casi imposible que su alma emotiva alcance esa itbodedut, ese aislamiento, esa soledad requerida para esta oposición a la naturaleza que oprime, que duele. Viral idnagdut ateva amatzit, porque la persona trata de oponerse a esa naturaleza que es matzik. Matzik es que realmente le produce opresión y dolor. Y para eso necesita ולזה יצטרך el שיקבל הנביא דבר הנרצה. Por eso necesitará el Dios que reciba al profeta algo deseable para su naturaleza, de manera tal que pueda alcanzar ese punto de soledad y pueda sacarse todo eso que lo oprime y que lo angustia. Y esto es como, dice Rabbeinu Nissim, estaría más o menos como si diríamos, Teru Shohad le Samael, concédanle soborno a Samael. Samael es un ángel que tiene una misión. Hamim Rashid nos dice que se acuerdan cuando Jacob volvió a la tierra y en un momento lo vemos que antes de entenderse con Isaac se encuentra con Sarosh el Isaac, se encuentra con el emisario celestial de Isaac, es un ángel, que no sabía que era un ángel. Vayave Kishimo Kolalai, y luchó con él un hombre toda la noche. ¿Se acuerdan? Esa es la confrontación de Jacob con ese ángel. Cuando llegó el amanecer, le dijo, vaya quiero dibujarlo. Entonces dijo, como vio que no podía, le dijo, llegó el amanecer. Le dijo, déjame irme porque ha amanecido. Entonces Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y entonces Jacob le dice, no te vas de aquí hasta que me bendigas. El ángel le dijo, Mashimha, ¿cuál es tu nombre? Jacob, no llámelo de Jacob, que Israel. Tu nombre no va a cambiar ahora, no se confunda. No será más de Jacob, sino que será llevado a la dimensión de Israel. Kisarita y Melohim Banashim, porque has confrontado con hombres y con dioses y has logrado superarlos. De todas maneras, cuando salió el sol de esa mañana, nos damos cuenta que Jacob solea al dejó. Está rengueando, está cojo. No puede caminar bien, temporalmente, pero no podía caminar bien. Y por eso dice el sacerdote, al que lo yochlu Bnei Israel gidan Hashem yom hazeh, ki pagá quien haga bekaf yerech Jacob. Por eso no comemos el gidan Hashem. Gidan Hashem quiere decir toda la parte inervada por el nervio asiático, la parte posterior del animal. No la comemos como recuerdo de esa ciática que le tocó a Jacob vivenciar en ese momento. Creo que todo el mundo reconoce todo esto, me imagino.
pido disculpas si no. Pero quería decirles, Rashi cuando explica acerca de ese ángel, ¿quién era ese ángel? Todos los ángeles tienen un nombre. Mijael, Gabriel, Rafael, Uriel, cada uno tiene un nombre. Nombres que los Jajamim han logrado con su sabiduría descubrir y poner. El nombre del ángel de Esab, del emisario de Esab, se llama Samael. Como es Samael, Samach, Mem, Aleph, Lamed. Samael. Ahora saben que las primeras 3 letras forman una raíz hebrea. La palabra Samé, el sustantivo, es ciego. Samael es aquel que atacó a Jacob en la noche. En el momento que Jacob tenía que despuntar a un nuevo día, porque él lo que venía a hacer era que a cumplir una promesa en aquel lugar donde soñó con su Dios cuando lo vio en sueños y que dejó una piedra en ese lugar que sería el Bet Elohim. Jacob venía antes del encuentro de su padre al encuentro de Kadosh Baruj Hu. Pero Esaú no quiere que Jacob se encuentre no con su padre, sino con Dios. Samael viene a enceguecer a Jacob. Viene a impedirle ver a Dios. Decía el Rav Steinsaltz. Y entonces, curiosamente, cuando usted va a buscar cómo Jacob llamó a ese lugar, Vaikra Echema Makom Ahu Peniel, כי ראיתי את האלוקים, את השם, פנים לפנים, ותנצל נפשי. Llamó a ese lugar Peniel o Penuel, porque vi a Dios cara a cara y se salvó mi alma. Y Jacob logra vencer a Esaú, logra vencer ese escenario fatal de lo que representa el judío que deja de ver a Dios. Creo que vale la pena que lo explique aquí. Pero así todo, para terminar, Jacob terminó rengo, najón, terminó cojo. Solea le dejó. ¿Por qué? Porque el ángel Samael había herido su guida Nashe. Todo el mundo entiende que es la parte posterior de su pierna, lo que está innervado por el nervio ciático, está muy bien. Pero ¿cómo se llama? Gid, es el músculo. Nashe. ¿Qué significa Nashe? ¿Qué es el verbo Nasho? Nun Shin Hei. ¿Cuándo aparece por primera vez el sentido de ese verbo? ¿Saben cuándo? Cuando Yosef es el hijo de Jacob, está en Egipto, después de sufrir tanta postergación, después de ascender raudamente a ser el vicefaraón de Egipto, tuvo un hijo, tuvo 2 hijos en realidad antes de que comience el hambre en Egipto. Pero ¿cómo se llamó el hijo primero de Yosef? El primer hijo de Yosef se llamó Menashe. ¿Por qué se llamó Menashe? Dice Yosef, Kinashani Elohim et kol amali be'et beit avi. Nashani Elohim. Hashem me permitió olvidar todos mis sufrimientos y mi angustia. Nashani Elohim, mi kol amali, de todo mi esfuerzo, de todo mi sufrimiento y de la casa de mi padre. No de su padre, de la casa de su padre. El verbo nashó es el verbo que está ligado no solamente al nervio ciático, sino al olvido. Entonces, curiosamente, vino el ángel de Esaú, dijo, bueno, si al menos no pude lograr no dejarte ver, te voy a castigar por otra realidad, que es el olvido. Cuando el judío se olvida de Dios. Por eso dice el Ram, aparentemente, dice, esto sería como darle un shohat a Samael, un soborno a Samael.
Y vemos como que así acostumbraban los profetas, hasta que Amaziah le dijo a Amós, el rey, Amaziah le dijo a Amós, el profeta, Lech berach lecha el Eretz Yehuda, escápate a la tierra de Yehudá. Amós fue muy riguroso con el reinado de Israel, el profeta. Be'echol sham lechem be'sham tino. Y come pan y allí vas a profetizar. Es decir, tomar sham tikach doronot be'ina be'echa. Allí vas a tener regalos cuando profetices. Es por eso que Isaac le pidió a Isaac que le prepare exquisiteces. Para que mi alma te bendiga. No estaba buscando shohad, Isaac, sino que quería tener un ámbito de placer de ese cuerpo que es conciliado con el espíritu para poder bendecir a su hijo en un sentido propio de lo que es la nebuá. Bueno, hay mucho más por seguir, pero ya llegamos a nuestro final. Les quiero agradecer haber compartido nuestro tiempo de hoy. Gracias realmente por el esfuerzo que hacen de desearles a todos que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot Ben Hamot, tengamos buenas noticias, salvaciones y consuelos, y que por sobre todas las cosas nuestra salud ya esté prácticamente del todo bien. Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos, gracias a ustedes y bienvenidos una vez más. Shabbat Shalom, Umevorach.